Buenas noches, mi nombre es Alfonso Urias García y sean bienvenidos a esta presentación. Introducción. En el presente documento se dará a conocer las perspectivas que tenían 4 autores sobre la identidad nacional de los mexicanos. Dichos autores son José Vasconcelos, Octavio Paz, Roger Bartra y Carlos Monsiváis. Primero se analizará a cada uno y después se hará una comparación entre sus semejanzas y las diferencias que tienen sus perspectivas acerca de la identidad nacional. José Vasconcelos, La raza cósmica. Fue un controvertido filósofo y educador. La mestizofilia de Vasconcelos comienza a manifestarse en sus estudios indostánicos. Sostiene que las razas mestizas producen grandes civilizaciones, poniendo como ejemplo a la mezcla de arios y dravidas en la India. En la obra de La raza cósmica, afirma que las distintas razas del mundo tienden a mezclarse cada vez más, hasta formar un nuevo tipo de ser humano compuesto por cada pueblo existente. Octavio Paz en su ensayo Máscaras Mexicanas nos cuenta cómo él mira a los mexicanos. En una parte menciona que el lenguaje popular refleja hasta qué punto los mexicanos nos defendemos del exterior y que un mexicano no se rinde nunca. Mira la vida como una lucha y eso nos distingue de los otros hombres modernos. Después también nos habla sobre que el mexicano ha luchado contra las formas que lo intentan encerrar, así como también la independencia de los mexicanos ante los españoles. En una parte incluso comenta sobre cómo es la mujer mexicana. También nos habla sobre la verdad y la mentira y también menciona sobre cómo es el amor de los hombres hacia las mujeres. Por último, también habla que el mundo colonial ha desaparecido, pero no el temor, la desconfianza y el recelo de los mexicanos. Roger Bartra, La jaula de la melancolía. El estereotipo del campesino, como ser melancólico, se ha convertido en uno de los elementos del carácter mexicano y de su cultura. En el proceso de construcción del carácter nacional mexicano, siempre nos encontramos con una paradoja con lo otro, es decir, de nuestro antepasado. El problema de la melancolía no es único en los mexicanos, pues los españoles lo reflejan en la obra de Don Quijote. Por lo que, según Roger Bartra, afirma que la melancolía configura también la cultura occidental. Cuando el mexicano adopta la melancolía como uno de sus signos definitivos, está conectándose con la historia occidental. Carlos Monsiváis, La identidad nacional ante el espejo. Para resumir, comienza hablando sobre la identidad nacional de los mexicanos como algo que jamás se define, porque según el razonamiento implícito no hay necesidad de hacerlo, sino que se define por el instinto. Según la industria cultural, la identidad es sucesión de lujos emocionales, de pasiones ordenadas por la fatalidad, del gusto por la muerte, la irresponsabilidad y el sentido totalizador de la fiesta. Bien, la identidad fue el miedo y el odio a la autoridad que el relajo enmascara. Las distribuciones del orden dentro del caos nos somete a la corrupción para salvarnos periódicamente de la represión. Así se identificaron las naciones y los capitalinos. México es un país con una identidad muy difícil por su enorme mutabilidad. La identidad nacional, entre otras cosas, es el consuelo de muchos, la resignación compartida ante las carencias o la solidaridad de la frustración. José Vasconcelos nos habla sobre lo que es el mestizaje, nos habla sobre que es bueno de que los mexicanos se relacionen con otras razas. Como sabemos, nosotros aquí en México pues somos un país multicultural. Y él menciona sobre que es bueno que la cultura mexicana se relacione con otras culturas, aunque también en Máscaras Mexicanas esto se contradice un poco porque Octavio Paz menciona que los mexicanos tienden a ser como más cerrados, a desconfiar de lo exterior o de lo extranjero, en este caso, aquello que no forma parte de la cultura mexicana. También mencionan una parte sobre que el papel que tiene la mujer y el papel que tiene el hombre en la sociedad son muy distintos, es decir, que es diferente identidad la de una mujer y la de un hombre. Y esto lo comparamos también con lo que dice Carlos Monsiváis en la identidad nacional ante el espejo, sobre que las mujeres son más vistas para lo que son las tareas del hogar y los hombres son más vistos para lo que es el trabajo. Hay una parte que menciona Octavio Paz sobre que los mexicanos tendemos a festejar más el hecho de que hayamos luchado hasta el final a obtener la victoria en sí. E incluso esto se relaciona con lo que dice sobre la identidad nacional ante el espejo. Sobre que los mexicanos pues somos un poquito más solidarios entre nosotros y eso es lo que nos define como mexicanos en sí, nuestro comportamiento y nuestra forma de ser.
Gracias por ver esta presentación y hasta la próxima.